Pues no cabe duda que este tema de la educación da para mucho, tiene muchas vertientes y creo que una de las que más llama la atención es en manos de quién está la educación de este país. Porque la verdad que el gobierno, por más que quiere hacer, y vamos a ver el discurso que se aventó el secretario de Educación Pública, Choefet, que tapa mucho, pero también a la hora de aplicarlo, pues está muy difícil, y yo creo que no se ponen de acuerdo cómo van a aplicar. ¿Por qué no escuchamos, Carmen? Así es, tenemos el video donde está el discurso. Así es el discurso que, bueno, parte del discurso durante el Foro Nacional México con Educación de Calidad para Todos. Sí, en primera etapa, ¿no? Vamos a ver. La misión de los próximos años es impulsar su transformación para construir una sociedad mejor. Tal planeación requiere una reflexión sobre los logros que hemos obtenido, un análisis sobre los rezagos persistentes y una proyección realista e idealista por alcanzar para México una educación de calidad para todos. Maestros que enseñen con la fuerza moral del ejemplo, escuelas dignas y equipadas, tecnologías contemporáneas para redimir y no para esclavizar al hombre, alumnos bien alimentados y con derecho pleno a la gratuidad educativa, y padres de familia que participen cada día más en la dinámica del aprendizaje de sus hijos. Sin los maestros no hay reforma posible. A los maestros debemos, con total gratitud, la gran hazaña educativa de México. Y ahora, gracias a la reforma propuesta por el presidente Peña, los maestros se vuelven fortalecidos e íntegramente protegidos en sus derechos, en los portadores de un futuro del que serán protagonistas sus propios alumnos. Bueno, Roberto, acabamos de escuchar a Emilio Choefet, que la verdad, como orador es extraordinario, como ideólogo me parece también muy bueno, pero ¿cómo van a hacer para aplicar lo que dijo, no? ¿Les van a quitar plazas? ¿No les van a pagar? ¿Cuál va a ser la aplicación de todo esto que se estuvo comentando? Pues vaya tema para analizar, ingenieros. Sin duda alguna creo que el tema es el de involucrar a la sociedad en cada uno de los procesos educativos a nivel nacional. Si en el sistema educativo nacional no se involucran los actores, muchos de los actores sociales, organizaciones civiles, el propio magisterio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya no hablemos de la Coordinadora Nacional, que desgraciadamente no sabemos si son maestros o verdaderamente a qué se dedican, y si todos los actores en suma atienden lo que les compete en base al tema de la reforma constitucional que ya se aprobó, creo que sin duda alguna el sistema educativo nacional podrá transformarse. Una transformación que requiere elevar la calidad de la educación en nuestro país, porque si hablamos y analizamos en contraste con otros países el nivel y la calidad educativa, nos vamos a encontrar un abismo a nivel nacional, un abismo tan grande en donde vemos que, por ejemplo, todavía existen clases de 4 horas y media, y en otros países estamos hablando de 8, 9 o 10 horas que están invirtiéndose a los educandos por parte del magisterio, por parte de los profesores, y que la calidad de educación es otro, el nivel de educación es otro. El tratar como país, aspirar a otro nivel educativo es hacer un país competitivo, sin duda alguna. Creo que lo importante de este esquema es que, primero, Enrique Peña Nieto se juega toda su credibilidad en base a esta reforma que se planteó. Si Enrique Peña Nieto no puede aplicar la reforma educativa y los objetivos que se pretenden de la misma, simplemente el gobierno federal va a pasar de noche, porque si están lográndose las reformas y estas reformas no se aplican simplemente por los intereses de algunos que están tratando de generar provocaciones, violencia, caos, ingobernabilidad, sin duda alguna el gobierno de Enrique Peña Nieto no va a poder trascender en el futuro. Hablamos de algo más. Enrique Peña Nieto ha generado una gran expectativa con la serie de reformas que se han impulsado, y la reforma educativa es una de ellas.
Y algo muy importante que hablaba Mario Fabio Beltrones era de que en 2 estados, como lo estamos analizando en la mesa, como es el estado de Guerrero y el estado de Oaxaca, en donde se están tratando de promover contrarreformas a partir de las leyes locales en contra de la reforma o del espíritu de la reforma educativa a la Constitución Federal, va a existir un instrumento que es la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, esto no puede estar pasando en un país que aspira a que se eleve la calidad de la educación en México. No podemos aspirar como padres de familia a que tengamos maestros que andan saliendo a las calles a apedrear el Congreso del Estado de Guerrero, o que se estén manifestando a las afueras de Bucareli, o que estén simbrando simplemente el gobierno, por ejemplo, de Oaxaca. Digo, eso no podemos esperar. ¿En manos de quién estamos dejando la educación? Pero yo no he visto una manifestación de padres de familia. No, los padres de familia no están. O de la ciudadanía que saliera a decirle, ya basta, señores. O sea, ¿hasta dónde va a parar esto? O sea, creo que lo importante que tenemos que ver, y como padres de familia, tenemos que exigirle a estas, yo no sé, digo, se dicen que son parte de un magisterio, pero bueno, son intereses pseudomagisteriales, o sea, no pueden estar encima simplemente de una reforma educativa que lo que pretende es garantizar la calidad de la educación en México. No se puede, por ejemplo, tratar de analizar o tratar de presionar a los gobernadores para que ellos mismos, los propios sindicatos, evalúen a sus propios maestros y ellos mismos determinen si pueden acceder a plazas como docentes. Eso no puede estar pasando en nuestro país. ¿Por qué? Porque se están sumergiendo a intereses que lógicamente van en contra del interés nacional. Pero ¿cómo es posible que de 200 días apenas se lleguen a 100 días de clase? Eso es mucho. Eso es el 50%. Bueno, ¿qué pueden aprender, no, Pepe? Eso es increíble. Yo, la verdad, regresaría a algo que es fundamental y lo dijeron tanto Roberto como Juan Manuel, y es esta industria tan profesionalizada del chantaje, de la protesta. Creo que parte fundamental del conflicto magisterial con la CENTE o pseudo magisterial con la CENTE es que piden imposibles. Escuchaba a uno de sus liderazgos decir que el Congreso había decretado en contra del pueblo, un decreto en contra del pueblo. Realmente la reforma educativa que tiende hacia un esquema pues más eficaz de evaluación, que hasta hoy es pues una vacilada y que no tiene consecuencias, porque no tiene consecuencias sobre la permanencia de un maestro en su chamba. Dudo que sea en efecto un decreto en contra del pueblo. Entonces, parte del éxito de estos profesionales de la protesta y del chantaje es pedir imposibles, es decir, te pido que eches atrás una reforma constitucional, te pido que hagas un instituto local en el que yo me autoevalúe. Y 3, pues hay que recordar en el caso de Michoacán, cuando pedían que se abortaran las clases de inglés y se dieran clases en los dialectos locales. Ellos saben que piden imposibles. El problema es cuando los gobiernos compran ese chantaje y lo resuelven a muy corto plazo con dinero y con prebendas políticas. Pero ya son muchos años los que tienen los gobiernos cediendo a estas presiones. Sí, y decía algo Roberto, y tiene toda la razón. El éxito de la reforma educativa no depende de haberla propuesto, ni de haberla puesto en el horno del Congreso y que la haya aplaudido la sociedad civil. Depende también de su implementación y de la evaluación de los resultados. Y en ello yo no puedo dejar de lado el hecho de que si a Elba Ester Gordillo, si fueron tan minuciosos para explicarnos en una presentación de PowerPoint cómo habían estado las cuentas y los errores o las acciones ilegales de la profesora, bueno, yo creo que también estaríamos obligados a tomar nota de todas las acciones ilegales, claramente ilegales, no hay otro adjetivo, que ha tomado la Coordinadora Nacional para chantajear al gobierno. Y al final, es lo mínimo, al final es chantaje al gobierno. La misma vara. Es que ahí haya una parte fundamental para que podamos llevar a buen término cualquier reforma educativa. O sea, la educación tiene claroscuros. O sea, hay cosas, hay acciones de educación verdaderamente plausibles. Maestros que cumplen en las comunidades más remotas de manera puntual, que se involucran en la problemática social y demás, que cumplen. El problema es los líderes.
los líderes a los cuales en la relación con los ejecutivos estatales y federales se ha ido corrompiendo. Entonces, también habría que pensar, vamos a generar un instituto, vamos a evaluarlos y demás, pero también vamos quitándoles el ingrediente. También los señores maestros tienen algo que es muy valioso, que es su capacidad para promover, para generar opinión y para llevar votos. Que esa es la perdición, así como los veneros de petróleo a México, así esa condición del liderazgo social hace que con mucha frecuencia se tienda a manipular y a pervertir todo ese tipo de cuestiones. Pero cuando hablamos de maestros, yo veo a los que estaban tirando piedras, Carmen, ¿es el maestro que tú quieres para tu hija, por ejemplo? No, por supuesto, y retomando justamente lo que decía el licenciado Sepúlveda, hay muchos maestros comprometidos en las zonas muy alejadas de todos los estados, en donde se involucran con los problemas de sus alumnos, desde la desnutrición que tienen, desde los problemas familiares que tienen, maltrato y todo eso. A este tipo de profesores que, aunque se deslinden y digan que no son ellos los que estaban aventando las piedras, ¿qué nos espera como sociedad de unos jóvenes que en este momento se están dejando llevar por otras cuestiones de violencia? Pues justamente que ven a sus maestros querer solucionar sus problemas, sus peticiones a través de la violencia. No podemos dejar a un lado que los jóvenes en las escuelas se golpeen o se desarrolle el dichoso bullying que está en estos momentos en boga, como para decir es que los maestros no son responsables. Claro que son responsables de la situación que se está viviendo en las escuelas en cuestión de violencia, porque ellos mismos están poniendo el ejemplo que con violencia pretenden solucionar las cosas. Y violencia genera violencia, ¿eh? Y eso es aquí y en todos lados. Entonces, lamentablemente, este grupo de maestros, que no es mínimo, la verdad que es muy grande, sí está dejando mal parado a esos maestros comprometidos, esos maestros que realmente están haciendo su labor con ese afán de sacar a un país que efectivamente tenemos los niveles más bajos en cuestión de educación. Bueno, y por parte de los gobernadores que luego se dieron a la presión, eso no es posible, ¿eh? Es que ahí está el principal problema. Y eso no es posible, ¿eh? Carmen, es importante porque Gabino Cue fue con los diputados federales a decir que había que tropicalizar la reforma educativa porque no se estaba respetando el entorno, y cito textual, en el que se educan los niños del sureste y en particular de su estado de Oaxaca. ¿Qué no se da cuenta que ese es precisamente el problema? El entorno en el que se educan los niños del sureste. Tropicalizar una ley general, una reforma constitucional que apunta a nivelar las abismales diferencias que tenemos entre un estado como Oaxaca y otros que ya han alcanzado mejores estadios en la evaluación, ¿no? Vamos a un corte, Pepe, y regresando yo creo que hay que platicar un poco sobre esa figura del gobernador Cue, que se hizo chiquita, ¿no? Se hizo chiquita y era... Está sucediendo muchas cosas. Vamos a hacer una pausa, recuerde adelantar su reloj esta noche, mañana ya cambiamos de horario. Vamos a hacer una pausa, regresamos con esta mesa de diálogo y análisis. Ándale.